Bienvenidos. Continuamos con Grecia, con la cultura helénica. En la sesión pasada me refería a helénica. Cuando hablemos de cultura helénica nos vamos a referir a los griegos, a la cultura griega, pero de aquel tiempo, del siglo XI antes de Cristo en adelante, hasta su caída y su anexión, por decirlo así, al Imperio Romano, o sea, hasta el siglo cero más o menos, hasta los primeros años de nuestra era. Entonces eso va a ser lo helénico. También para cuando ustedes de aquí en adelante empiecen a manejar su lenguaje formal como arquitectos, cuando hablemos de arquitectura clásica, nos vamos a referir a la arquitectura helénica, a la arquitectura del periodo helénico o también a la arquitectura grecorromana o la arquitectura romana, que está enriquecida ya por la aportación de los griegos. Entonces esa es la arquitectura clásica o helénica. Y ya pasando al tema, a la materia, que nada más voy a hablar de ciertos puntos de Grecia porque ustedes los van a buscar todos en la bibliografía o en las diapositivas que tenemos aquí. Vamos a hablar de la historia del pueblo helénico. Muy bien, entonces la historia de Grecia antigua, que es otra manera que nos referimos, es dividida en 4 periodos, que son el homérico o de formación del arte griego, del siglo XI al siglo VII a.C. En este tiempo, las artes están influenciadas por Mesopotamia y Egipto, que fueron las culturas que les precedieron. También vamos a conocer el segundo periodo, que es el arcaico o de esplendor del arte griego, que esta etapa comprende desde el siglo VII al siglo V a.C. Es el periodo donde más se desarrolló la arquitectura y el arte, aplicándose a ella el concepto de belleza, tanto en interiores como en exteriores. En este tiempo, en esta etapa, nacen una de las aportaciones más recordadas, que son los órdenes dórico, jónico y corintio. Continuamos con el periodo clásico. Estamos hablando mucho de los clásicos. Ahora vamos a ver cuál es el periodo clásico dentro de la periodicidad griega. El periodo clásico comprende el siglo V a.C. y alcanza su máximo esplendor con el idealismo y hace templos en honor a los dioses. Y aquí vamos a ver un poquito, hacer un paréntesis, un comercial, un cultural, para hablar del idealismo. ¿Qué es ese idealismo? Es que los objetos no pueden tener existencia sin que haya una mente que esté consciente de ellos. Para poder conocer las cosas se debe tomar en cuenta la conciencia, las ideas, el sujeto y el pensamiento. Así se las gastaban los griegos helénicos. De hecho, si ustedes revisan las propuestas, las conclusiones a las que están llegando los nuevos físicos teóricos, los divulgadores de ciencia, van a hablar sobre esto mismo, ¿no? Los objetos no pueden tener existencia sin que haya una mente que esté consciente de ellos. Y por último, regresando a los periodos, tenemos el periodo helenístico, que vienen comprendiendo desde el siglo IV hasta el siglo I. Y en este tiempo el arte griego empieza una decadencia. Muy bien, entonces quiero describir, vamos ahorita a escuchar una descripción de cómo era Grecia en aquellos tiempos. En el periodo clásico, en Grecia nace la calle ortogonal. Aquí también es otra situación interesante. La calle ortogonal es una creación de los griegos que retoma el Imperio Romano, y ahorita vamos a hablar un poquito más del Imperio Romano, que la retoma y la aplica. Pero luego llega la época medieval, que también la vamos a ver. La época medieval, no va a ser la última vez que lo diga, pero la época medieval viene siendo como la época distópica. Es como si viéramos una distopía. Todo lo que conocía la gente se desmoronó y empezaron desde cero. Entonces, en ese empezar de cero,
se pierden, por ejemplo, valores de modernidad, que eran, por ejemplo, la calle ortogonal. Entonces, una vez que ya voy a spoilear una clase siguiente, una vez que en el Renacimiento las personas que empezaron a tener dinero por tanto comercio que había, empezaron a estudiar los vestigios, las ruinas de la Roma antigua, empezaron a ver que la calle ortogonal era la manera más ideal. Y la calle ortogonal pasa a ser el urbanismo nuevo, el urbanismo propositivo, la novedad de aquellos años. Ya estoy hablando del año 1400, perdón. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que cuando los europeos exploran, se encuentran con el continente americano y encuentran con ciudades con trazo ortogonal. Imagínense cuál fue la sorpresa de encontrar la plena modernidad en un lugar donde ellos ni siquiera sabían que existía, ¿no? Haciendo otro breviario cultural para que ustedes vean las diapositivas, quiero hacer notar una cosa. En el año 0, cuando empieza nuestra era, hay 3 ciudades importantes en el mundo. 3 ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes, que es Roma antigua, en el continente europeo. En el continente asiático está una ciudad en China que se llama Chang, y en América está la ciudad de Teotihuacán, que las 3, como ustedes ya saben o ya se lo pueden imaginar, dominaban muy amplias extensiones de terreno. El Imperio Romano, ustedes saben que rodeaba todo el Mediterráneo, norte de África y parte de Asia, lo que se le conocía como Asia Menor, Palestina, etc. Por su parte, el Imperio Teotihuacano dominaba desde Florida, Mississippi, Nuevo México, o sea, todo lo que es Aridoamérica, Mesoamérica, e incluso administraba ciudades en la región maya. Y de ahí todavía tiene influencia hasta Ecuador. Entonces, esas eran las magnitudes de esos imperios que teníamos, que, hasta donde sabemos, no lograron contactarse, no lograron conocerse. Muy bien, entonces, de aquí en adelante, ustedes son libres de consultar la bibliografía, de consultar las diapositivas para poder hacer la siguiente asignación, la siguiente actividad. Muchas gracias, nos vemos.